Y empezamos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en esta transición del mundo moderno? ¿Cierto? Es decir, esa etapa de paso entre la Edad Media y la Edad Moderna. Date cuenta, dice que a partir del siglo XV, 14, 1300, la sociedad europea comienza a cambiar, se desintegra el mundo feudal y se transita a la sociedad de tipo capitalista. O sea, el cambio es lento, es decir, cómo vamos dejando aquel mundo feudal que había comenzado alrededor del siglo X, XI, y vamos transitando a la edad moderna, ¿cierto? Entonces va a haber varios factores que determinen justamente este cambio. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Bueno, o cuáles van a ser esos factores que aceleren el cambio. Va a haber factores de orden demográfico, factores de orden económico-sociales, factores políticos, factores geográficos, y también va a ser importante la aparición de innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la imprenta y el papel, ¿cierto? Porque también decíamos el otro día que antes de eso se hacía todo los monjes copistas. Esto lo hemos estado charlando un ratito. Va a haber una serie de calamidades en el siglo XIV que van a acelerar también la transición, que van a ser algunas calamidades de orden climático, ¿sí? Va a haber de varios tipos, digamos, o lluvias muy abundantes o sequías muy pronunciadas, ¿cierto? Que esto va a generar justamente una mortandad enorme de ganado, y también va a hacer que el rinde de las cosechas sea malísimo. Bueno, estos son desequilibrios climáticos que van a repercutir en malas cosechas, que en definitiva van a terminar en hambrunas. Si tenemos gente hambrienta, ¿sí? ¿Qué va a ser mucho más fácil si las personas están hambrientas y malnutridas? ¿Qué pasa cuando alguien está malnutrido? Está hambriento. Se muere, pero para morirse necesita enfermarse, ¿cierto? Es decir, más propicio a poder enfermarse. Entonces lo que vamos a tener es una población hambrienta que va a ser presa fácil para las epidemias. Y esto va a generar muerte de amplios sectores de la población, y pensamos siempre que la población europea de esta época era mayoritariamente, estamos hablando alrededor de un 97-98%, era rural. La gente vivía en el campo y los burgos, las ciudades, eran relativamente pequeñas, ¿sí? Los núcleos urbanos eran pequeños. Acá yo les voy a agregar un cuadrito, en realidad, que les muestra, es un cuadrito, un gráfico de barras, la transición entre el siglo XIII y el siglo XIV, en donde la población va a variar un poco dependiendo de los autores y va a variar también dependiendo del lugar geográfico, pero te cuenta que la población va a descender casi a la mitad. Va a pasar de 80 millones a alrededor de 50 millones. Guarda con las cifras porque varía, depende de los autores, pero para que uno tenga idea de la magnitud de la crisis, fíjate vos, estamos hablando de prácticamente la mitad de la población europea que desciende en vez de crecer durante un siglo. Después hablamos de la recuperación, esta situación va a tener un rebote como toda crisis, va a marcar justamente una caída muy pronunciada generada por todos estos factores que nombramos, y va a haber un rebote. Ese rebote va a estar marcado, por ejemplo, comprendido entre los siglos XV y XVI, a partir de 1450, y va a llegar aproximadamente hasta el 1600, que coincide exactamente con el proceso de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hola Grego, ¿cómo te va? Si yo tomo el siglo XVI, entre 1450 y 1600 como la fecha de transición, ¿quién me podría adelantar alguna fecha simbólica de esta transición entre la Edad Media y la Edad Moderna? Entre 1450 y 1600 es el periodo de transición. Pero nosotros, ¿la caída de qué? 1453, que es Constantinopla, es la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, que había quedado como en la parte del imperio que sobrevive. Y hay otra fecha que nosotros tomamos a veces, Eric, ¿te acordás? Exactamente, cuando Colón descubre América, muy bien Emiliano, ahí tenemos dos fechas que tomamos como transición para la... Pero fíjense, la llegada de los musulmanes al este de Europa va a ser va a cambiar el mapa geopolítico, y también la apertura de nuevas rutas comerciales va a ser otro de los factores de cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces tenemos acá que hay signos muy importantes de expansión, hay aumento de la población, o sea, va a haber un aumento significativo de la población, casi se va a recuperar la población del siglo XIII, siglo XIV.
Va a haber un incremento y diversificación de las actividades agrícolas, o sea, va a mejorar el trabajo en el campo, esto va a permitir que la gente pueda comer mejor. Va a haber intensos movimientos migratorios por cuestiones religiosas. Ahí vamos a nombrar, y después lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, para 1506, Martín Lutero, que es un monje alemán, en un viaje que realiza a Roma, realmente se plantea que el cristianismo está en una profunda crisis. Y cuando vuelve a Alemania, él escribe una serie redacta, lo que se va a llamar la Proclama de Worms, en donde él pone casi 100, transcribe casi 100 propuestas y describe la situación en la que se encuentra la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que dice que es corrupta, se asombra de ver al Papa rodeado de lujos, vestido con ropas caras, ostentando inclusive riqueza y lujo, muy contrario a las enseñanzas de Cristo. Esto va a generar, a partir del siglo XVI, fíjate que estamos hablando de 1506, el inicio del siglo XVI, una profunda crisis religiosa que va a separar la Iglesia católica apostólica en Europa occidental, la va a fragmentar y van a aparecer lo que nosotros llamamos protestantes, ¿cierto? Fíjate vos que los países del norte de Europa hoy son protestantes, no son católicos y apostólicos romanos, ¿cierto? No aceptan al Papa como autoridad máxima de la Iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, Alemania es protestante, bueno, Inglaterra es anglicana, Holanda, Bélgica, los países nórdicos, ¿cierto? Suecia, en su mayoría son protestantes. ¿Qué significa? De hecho, los norteamericanos, como fueron colonizados por los ingleses, la conquista de América del Norte la hacen los ingleses, son protestantes también. Es decir, habrán visto en Los Simpson, que mira Los Simpson habrá visto en Los Simpson, que el padre o el párroco que aparece en Los Simpson es totalmente distinto al párroco que aparece en la iglesia acá, ¿sí? Allá se pueden casar, pueden tener hijos, va a depender inclusive también del tipo de iglesia, pero están dentro todas del mundo protestante. Entonces, esas son las crisis religiosas a que hacen referencia. Pero también hay que aclarar que el crecimiento demográfico, digamos, aumenta la población de forma significativa en el siglo XVI y no está preparado todavía la economía para resistir tanto, digamos, el aumento demográfico tan importante, y esto va a generar, entre otras cosas, por ejemplo, hambrunas. Bueno, esto es lo que te dice el PowerPoint, que yo les voy a poner ahí, pero tenemos también, y acá, miren, cierro la página del Word que iba a abrir y les dejo para que vean el grabador de pantalla para aquellos que me preguntaban, lo tienen ahí con el nombre, a PowerSoft y las características que tienen, inclusive como yo estoy trabajando ahora. Bueno, le voy a sumar que no teníamos recién el Word abierto ahora, y el documento que sigue es la producción rural. Es un documento para descargar. Aquel que tiene el libro lo tiene en el libro, ¿no? Es decir, por ahí Facundo, que era el que le faltaba, había 3 o 4 que le faltaba el libro, 3 o 4 compañeros le faltaban el libro, así que con esto lo van a poder manejar. Y te cuento un poco qué pasa con esa producción rural en el campo. Va a hablar un poco también este documento sobre la industria rural domiciliaria, van a encontrar muchos parecidos con lo que nos está pasando hoy en día, y el comercio. Pero vamos a hacer rápidamente un recorrido por los tres. Dice, durante los siglos XV y XVI se produjeron una reactivación de las actividades del campo. La producción de cereales aumentó en todas las regiones, con excepción de España e Inglaterra. Estas se volcaron a la ganadería, lo que provocó el despoblamiento de los campos debido a la menor cantidad de trabajadores necesarios y al destino de tierras de cultivo a prados de pastoreo. Los restantes países europeos incorporaron nuevas tierras a la agricultura mediante la desecación de pantanos, el talado de bosques, la construcción de diques, etc. Volvieron a cultivar tierras abandonadas en los tiempos de crisis. Todo ello se efectuó sin grandes adelantos técnicos, con la excepción del perfeccionamiento del arado y de los sistemas de desagüe e irrigación. Paulatinamente, la extensión de las áreas cultivadas hizo crecer el volumen y la calidad de los productos, o sea, se utilizaron cereales más ricos, no en cuanto al sabor, sino al valor que tienen nutricional. Se va a empezar a usar el trigo, que va a sustituir al centeno, y se difundieron, aunque no en gran escala, nuevos cultivos como va a ser la morera. ¿Saben lo que es la morera? No la morena, morera. No morena, more no. La morera
es la planta que se utiliza para alimentar el gusano de seda. El gusano de seda es el animalito que después sirve para hacer justamente la seda natural que se usa para tejer y hacer vestidos carísimos. Son esos que ves en Hollywood cuando se hacen en la entrega de los Oscars. Esa es la morera. Y también el lino y el cáñamo. El lino es una planta que ya habíamos hablado cuando hablamos de Egipto. Recuerdan que se usaba el lino para hacer las vendas con las que se momificaba a los faraones. Y el cáñamo, para que tengan una idea, es lo que se usa para hacer las sogas de los barcos. Es una cosa muy parecido al hilo sisal. Es una cuerda rústica digamos que también se siembra. Y estos estaban ligados al desarrollo de la lencería. Con la multiplicación de los viajes a América, ya después de 1492, se comenzó a cultivar la papa y el maíz que se traen desde América, que son originarias de América, y se van a cultivar como forraje. ¿Qué significa como forraje? Para darle de comer a los animales. Otra característica de la reactivación fue que esta se realizó no solamente a través de relaciones de tipo feudal, y esto también es interesante. Recuerden que el campesino, como una forma de devolverle al señor feudal la protección, tenía que trabajar para él sus tierras. Y ahora vamos a encontrar que parte del campesinado empieza justamente a hacer un trabajo para otros, para particulares, por ejemplo, burgueses que tenían tierra. Y ese trabajo lo van a hacer por un sueldo. Y esto va a ser interesante porque la gente que cobra un sueldo, ¿qué hace con la plata que cobra? La gasta. Y al gastar permite que otras personas también se dediquen al comercio. Fíjate vos qué interesante. Esto estaba en la Edad Media, digamos, en la Alta Edad Media, en la época del feudalismo. ¿Sí? No existía prácticamente el comercio, no había dinero, como habíamos dicho el otro día. Entonces, como no había dinero, no se pagaban los trabajos y la gente que no cobra no puede gastar. Por lo tanto, el comercio y la producción era muy básica. Bueno, cuando hablamos un poco de la producción de la industria rural domiciliaria, vamos a contar, acá van a encontrar en el documento, que los campesinos, va a haber algunos industriales que van a descubrir en realidad que pueden llevarle a los campesinos las herramientas y la materia prima, o la Juli, para poder trabajar en las casas. Entonces la gente va a hacer, además del trabajo en las casas, del trabajo rural, por ejemplo va a hacer tejidos, ¿sí? O por ejemplo va a hacer trabajos en madera, o por ejemplo va a hacer armas, ballestas, ¿sí? O por ejemplo va a hacer zapatos, ¿sí? Esto que antiguamente hacían los gremios en la Edad Media, que nosotros estuvimos charlando de los gremios la otra vez, lo va a hacer ahora un empleado, un trabajador independiente que va a cobrar un sueldo, y volvemos sobre el mismo punto. Aquel que cobra un sueldo, ¿qué hace después? Lo gasta. Y si lo gasta, quiere decir que hay gente que va a poder vender productos que fabrican. Esto es la base del comercio, ¿cierto? Bueno, yo les puse algunas imágenes, ahí van a ver un hombre fabricando una ballesta. Esto mientras que hacía las tareas en la casa, las tareas rurales, por eso le digo que es muy parecido a lo que nos está pasando hoy en día. Y por último van a encontrar el comercio. Si tenemos una reactivación de la agricultura, tenemos una reactivación de la industria, los talleres van a ser de forma domiciliaria, ¿cierto? Reemplazando a los talleres de la Edad Media que eran en los burgos y estaban vinculados sobre todo a los gremios, y si vos no pertenecías al gremio no podías fabricar nada. Quiere decir que va a haber más cantidad de productos, quiere decir que va a haber más cantidad también de alimento para que la gente pueda dedicarse a otras cosas. O sea, si yo me estoy dedicando a hacer algo y no tengo dónde comprar comida, estoy complicado. Entonces, primero hay que elaborar comida, después esa gente va a poder dedicarse a la elaboración de productos vinculados al comercio, y por último aparece el comercio, que es el intercambio, la gente que se dedica al intercambio de cosas que otros hacen. Entonces te va a contar que a finales del siglo XV, Europa va a ser escenario de un enorme crecimiento del intercambio mercantil. No se trató solo, dice, de los productos que llegaban desde Asia, África y América, sino también de un mayor volumen de mercancías y dinero dentro de la misma Europa. De un comercio en pequeña escala, que ya, digamos, pasó a ser a un comercio de mayor escala. ¿Por qué de pequeña escala? Porque al principio ese comercio estaba vinculado solamente con la gente que tenía dinero, o sea, la burguesía y la nobleza. Como después la gente empezó a cobrar un sueldo, el asalariado pudo dedicarle ese dinero a comprar productos. Bueno,
Ahí tenemos más o menos el videito que vamos a dejar editado, ya para subirlo. Así que vamos cerrando el video, nos vamos despidiendo de los que ven el video y seguimos con la clase Zoom.